en Benditos Bastardos. Voy a estar la friolera de 72 horas encerrado en una casa con actividad paranormal. Estoy nervioso porque es la primera vez que voy a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, dormiré en esta habitación. Ahí está. Fijaos lo que vamos a utilizar. Ojo, Made in Spain en las puertas. ¿Hay alguien en esta casa que quisiera comunicarse conmigo esta noche? ¿Siguen aquí algunas de las personas que fallecieron en esta casa? Hola, buenas noches, con voz de mujer. ¿Existen el demonio y el infierno? Tía, por la escalera. Mira, mira cómo quita eso. ¿Hola? ¡Mujer! ¡Coño! Hola. ¿Quién sigue ahí? ¡Mi cuarto! Hello, buenas noches a todos los benditos bastardos del universo. Lo que vais a ver en este y en los próximos vídeos en este canal es algo totalmente inédito. Voy a estar la friolera de 72 horas encerrado en una casa con actividad paranormal. No voy a andarme con mucha historia. De hecho, es más, aquí ahora mismo, justamente delante mía, que nadie la ve, está la dueña de la casa que me va a dar las llaves. Han preferido, los dueños de la casa han preferido no querer salir y que cuente yo un poco la historia. La contaré ahora dentro del lugar, que ya he estado acondicionando la casa para poder hacer una buena grabación durante más de 72 horas probablemente. Entonces, bueno, gracias de corazón. Si me veo muy mal, si veo que me pasa algo súper de locura, pues os llamaré y ustedes os encargáis de llamar a la ambulancia, al Papa o a Pedro Sánchez, si hace falta. Entonces, bueno, acaban de dar la llave. Voy a entrar y ahora os explicaré un poquito más tranquilamente todo. Si eres nuevo o nueva en este canal, te animo a que te suscribas porque lo vas a gozar con el contenido paranormal. Y si ya estás suscrito, deja un me gusta gigantesco, comparte el vídeo con tus amigos, que buena falta nos hace. Y ahora sí que sí, bienvenidos una noche más a Benditos Bastardos. Deja tu like para apoyar al canal y comparte el vídeo. Disfruta del episodio hasta el final. Bueno, vamos a ir entrando en la casa, ¿de acuerdo? Y os voy a ir mostrando un poco. Estoy nervioso porque es la primera vez que voy a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, quiero que os fijéis, porque tengo aquí montado mi ordenador para poder ir editando mientras estoy aquí e ir pudiendo publicar las cosas. Tengo la webcam con la que hago los directos cuando estoy en mi casa, que la he puesto enfocando a toda esta zona. He puesto aquí esta cámara también. Tengo otra cámara en la cocina. Voy a poner el color. He colocado otra cámara en la cocina. Bien. Vamos a quitarle esto para que no causéis destello mientras tanto. ¿De acuerdo? Entonces se me debe de ver, ¿no? Por aquí, por esta cámara, también en esta cámara. En esa debe de vérseme. Bien. De acuerdo. Os voy a contar un poco, ¿no? Vamos a ir recapitulando. Los dueños de la casa han preferido no salir, no quieren salir, no quieren tampoco que se les reconozca ni nada. Entonces, bueno, os cuento yo. Esta casa es una casa que tiene más de 100 años y que han pasado varias generaciones de esta familia y han fallecido personas aquí, ¿de acuerdo? Aparte, esta casa está construida sobre
o donde había antiguamente una fábrica, una vieja fábrica. Y es cierto que, bueno, pues aquí han fallecido desde el bisabuelo de las actuales dueñas, la abuela, algún familiar más, aparte de que en la zona donde se ubica la casa, voy a poner la visión nocturna, así, por lo menos, en la zona donde se ubica la casa, como digo, en la fábrica, es una fábrica donde antaño, pues bueno, está datado que hay algunos accidentes y personas que fallecieron. ¿Qué ocurre? Que es a raíz de que la casa esté no abandonada, porque no está abandonada, pero sí en desuso, porque aquí no vive nadie habitualmente. Vienen de vez en cuando, pues, algún primo de las dueñas, etcétera, lo típico, hace algún cumpleaños, chavales jóvenes, etcétera. Y es a raíz de eso cuando empiezan a detectar síntomas de que algo raro pasa en este lugar, ¿no? Ya hace tiempo de eso. Entonces, bueno, por lo que sea, estas personas contactan conmigo y me animan a que esté aquí el tiempo que sea necesario. Yo voy a hacer la prueba de 72 horas. Aquí dormiré en esta habitación. A ver si aquí voy a dormir yo. Si es que enfoca, ahí está. Voy a dormir tranquilamente. Aquí tengo mis maletitas. Aquí tengo mi guitarra porque también aprovecho para estar componiendo y eso. Que se vienen nuevos proyectos musicales. Entonces, bueno, voy a enseñaros alguna novedad que vamos a implementar en esta investigación. Novedad que probablemente haya muchas personas de estos buitres copiotillas que lo utilicen, pero me encanta inspirar a la gente. Un like gigantesco por toda esa gente a la que inspiro. Fijaos lo que vamos a utilizar. Ojo, Made in Spain. En las puertas coloqué unas campanas. En esta puerta también otra campana. Ahí, ¿vale? Genial. Y en esta puerta también he colocado otra campanita. De momento solamente tengo 3 campanas, ya me iré haciendo con más. Pero bueno, he puesto las campanas. Hoy no llevo la pernera porque como estoy en una casa, pues no hace falta que lleve la pernera. Aquí están los aparatos con los que ahora empezaremos a hacer la primera pruebecita, el primer contacto con lo que aquí pueda habitar, ¿de acuerdo? Y nada, nos vamos a poner al lío. Vamos a empezar la investigación. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Puedo enseñar si queréis un poquito más, si queréis un poquito más. ¿De acuerdo? El baño. Baño. ¿De acuerdo? Sus cosas. Ok, baño pequeñito. Podemos incluso subir en un patio. Vale. Pequeño patinillo tiene arriba otra habitación. Vamos a subir, la voy a enseñar. ¿De acuerdo? Ya os digo, es una casa muy antigua. Muy antigua. Ahí lo de la alarma. Y aquí pues bueno, en esta habitación de arriba pues tienen muchos trastos y bártulos, pues por lo mismo, ¿no? De acuerdo. Bien. Vamos a ver cómo se da la cosa, ¿no? Espero mucho apoyo por parte de todos los benditos, ya que bueno, es la primera vez que me veo enfrascado en este tipo de situaciones y estoy, como bien digo, verdaderamente nervioso. Pasar 72 horas en una casa con actividad paranormal, dormir e intentar estar al máximo nivel para que vosotros podáis verlo todo de la mejor manera posible. Lleva un trabajo tremendo, entonces agradeceré mucho el apoyo. Voy a cerrar esta puerta, porque si no entra un frío por aquí tremendo. Vale. Así que vamos al lío. Los walkies los he puesto aquí, también con idea, con intención
de encenderlos, ¿de acuerdo? Llevar uno yo y dejar otro aquí. Y os voy a decir por qué. Porque las actuales propietarias de la casa me comentaron que la abuela hacía mucha vida aquí en la cocina y siempre se sentaba ahí, en ese punto, ¿de acuerdo? Donde está esa silla. Casualmente, pues eso, voy a intentar a ver si, por lo que fuera, yo voy a dejar el walkie ahí, si alguien quiere comunicarse desde ahí conmigo, hacemos la prueba, ¿no? Bien, lo que voy a hacer ahora mismo es ir colocando algunos aparatos, sensores. Voy a colocar un sensor de campos electromagnéticos aquí. Ahí. Parecía haber reaccionado un poco, curiosamente. Bueno, coloco un sensor de campo electromagnético ahí. Y esto, ahora mismo, voy a ponerlo así. Buenas noches a las energías que habiten en este lugar. Vamos a hacer pequeños barridos. Pequeño pico acaba de dar. Vengo con la mejor de las energías, con el máximo respeto, con la intención de comunicarme con las energías que quieran hacerlo en este lugar y que estén aquí, que habiten aquí. Bien. Da un pico, creo, ¿no? Habitación, esta donde me va a tocar dormir, ojalá que no del pico aquí, porque ahí no me cago. Bien. Bien. De acuerdo. Voy a poner ahí el K2. Voy a poner la cámara aquí. Aquí no se me va a ver muy de esto, pero mira, la voy a apoyar aquí. Soy un tío apañado, la verdad. Mira, pongo esto aquí. Y aquí me apaña bien, ¿vale? Bien. De acuerdo. Voy a colocar algún detector de movimiento. Cojo la Spirit, el Rempo también, lo voy a coger. De acuerdo. Quiero que entendáis que si escucháis algo de ruido ambiente es normal, ya que no es una hora introspectiva. Voy a poner el detector aquí en esta habitación. Voy a poner también un detector aquí, esta silla. ¿De acuerdo? El foco lo voy a dejar por aquí, apañado.
Bien. El Rempo lo voy a poner en el sofá. Voy a poder ir acoplando cositas en diferentes, bueno, en las zonas de la casa. Y perfecto. Creo que se ve bien. Tengo que mirar también desde aquí, de la cámara del ordenador, que no se me olvide. De acuerdo. De acuerdísimo, perfecto. Bien. Veréis varios vídeos, antes de nada iréis viendo bastantes vídeos de mi encierro paranormal aquí en esta casa. Así que espero que os guste y espero que los veáis todos, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con una sesión de Spirit y vamos a ir al lío a ver qué ocurre, ¿no? Vamos al lío con la sesión de Spirit. Aquí ves, ¿ah? ¿Con él? Voy a apagar la luz de la cocina. ¿De acuerdo? Y voy a encender Rempo o al Rempo. Es el sensor de temperatura. Está captando una alteración brusca en la temperatura del lugar. Voy a poner el potenciador de energía también. De acuerdo, y se vea. Lo pongo aquí. O si no, aquí en el sofá. En este punto. Reseteo de temperatura. Nos vemos aquí esta zona oscura. Dejo una pequeña luz en el salón para que por lo menos la cámara del ordenador grabe a color, porque si no, no se oye nada. Buenas noches a las energías que habitan en este lugar. Vengo con buena energía, vengo con buena fe. Ahora parece escuchar el pitido del Rempo otra vez. Lo mismo soy yo. ¿Hay alguien en esta casa que quisiera comunicarse conmigo esta noche? ¿Siguen aquí algunas de las personas que fallecieron en esta casa? Hola, buenas noches, con voz de mujer.
Alteración en el REM pod por la temperatura de nuevo. ¿Alguien? ¿Hay alguien sentado en ese sofá? Vuelvo a resetear, ¿eh? Está. Coño. Qué impresión. Hostia, ese está te pone algo de bunda. ¿Quién está? Repito, ¿quién está? Tenemos que entender que quizá aquí en la casa, si están los espíritus, las almas de las personas que han vivido en esta casa y que han fallecido, lo mismo no tienen ni idea de que se pueden comunicar por los aparatos que traigo, ¿no? No lo sé. Lo que me da miedo es, o me raya, quizás sea el hecho de bueno, uno hace un llamamiento y lo mismo pueden responder espíritus de esta casa, que lo mismo, ¿no? Que lo mismo responde cualquier otra cosa que quiera venir a comunicarse, ¿no? Otra vez, tío, sensor de temperatura. Entendido, sigue ahí, ¿eh? Entendido, sigue ahí. ¿Quién sigue ahí? ¡Mi puerto! ¡Mis muertos! ¡Ay! Un momento, voy a apagar el Spirit. Ha sonado la campanita. ¿Podrías volver a hacerla sonar? Creo que a sonar tarde detectó. Hostia, me he guiñado, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Hostia! Mira, el Cado también está reaccionando, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, se puede apreciar que se mueve un poco. ¡Hostia! El otro detectó. Tío.
A ver si soy yo. Me cago. Hostia. Mueve el ratón para que grabe. Yo ve que está grabando. Vale. Hostia. Voy a volver a encender la Spirit. Powering off. OX in mode. Me he quedado cogido, no me lo esperaba. Oh, no me ha dado tiempo a nada. ¿Está bien? Me gustaría saber quién se está comunicando conmigo. ¿Puedo saber tu nombre? Mío. Wow, el Redbook es horroroso. Cómo está captando alteraciones bruscas en la temperatura, tío. Hola. ¡Hola! Me cago en la puta. Vale. Si me estoy comunicando con alguna energía, con algún espíritu. Que haya habitado en esta casa, o no. Me gustaría saber cómo os sentís al otro lado. A ver si sí. A ver si así, tío. Menos alto. Me gustaría saber qué hay al otro lado de la vida.
¿Es real que existe el cielo? ¿Existe Dios? Se había separado. ¿Existen el demonio y el infierno? Sí les tenía. Con Apago la Spirit y tengo ahora mismo un escalofrío que me recorre el cuerpo brutalmente, como los vellos de punta, como... Espero, ahora que caigo, espero que en alguno de los próximos vídeos que veáis de las 72 horas que paso aquí, pueda llegar a contactar con una chiquilla que al parecer tiene un punto de sensibilidad, ¿no?, energética. Una amiga del primo de las dueñas de la casa, amiguita. Y que estando el muchacho aquí, a ver si consigo que me lo digan delante de las cámaras y no les da tanta vergüenza como a la... o apuro como a las dueñas, que es normal, ¿no? Porque resulta que es cierto que Mira cómo quita eso. Y yo lo que iba a decir ahora mismo, vamos, los pellos de punta, Dios mío de mi alma. Lo cierto es que me comentaban que esta chiquilla, estando aquí con el muchacho, con el primo de las dueñas, típico gente joven, pues son personas jovencitas que vienen aquí, ¿no?, a tomarse un refresquito, a echar ratito, ¿no?, los días de frío y de lluvia, todo un clásico. Y esta chiquilla que tiene un puntito de sensible, a ver si consigo entrevistarla y que me cuente qué es lo que sintió, porque hasta donde yo sé, al parecer llegó a ver alguna sombra negra por la casa. Pero claro, una sombra oscura, una sombra negra, tiende a ser algo más tirando al bajo astral, a lo demoníaco, a lo maligno. Y evidentemente las personas que han fallecido aquí, dueñas del lugar, no son espíritus malignos. Entonces,
¿Qué vio esa chiquilla? ¿Qué percibió? ¿O qué hay aquí que tenga que ver con... no ni siquiera con la casa, sino con la zona? Y pueda ser más antiguo y se haya manifestado. Curioso es, cuánto menos. Si lo que hubiese aquí es alguna entidad que no haya vivido en esta casa, agradecería que se manifestase. De algún modo. ¿Eres capaz de hacer pitar el aparato que tengo en la mano? ¡Buah! Coño. Ha sonado la puerta. ¿Hay alguien al otro lado de esa puerta? ¿Puede volver a tocarla? Tío. ¿Hola? ¡Mujer! ¡Coño! ¡Hostia! Eso se ha movido. Dios mío. ¡Muévelo otra vez! Tía. Por la escalera. Hostia.
Hostia. Y pito otra vez. Hostia. No sé si he escuchado algo ya raro del todo, tío. O lo mismo que claro, aquí se escucha más el ruido ambiente de la calle. Me he rayado, ¿no? Quizás, ¿no? Literalmente, qué locurón, ¿eh? Literalmente. Literalmente, qué locura. Cuando yo le diga a la dueña que la primera toma de contacto que tenía ha sido esta, no se lo van ni a creer. Mira, míralo. Me va a pitar, tío. Cuando le sale de los cojones al Rembo, es que no es normal, tío. No sé, Nicolás. De acuerdo. Son las 10:15 de la noche.
Voy a... Tío, estoy escuchando ruidos, cojones. ¿De dónde coño vienen esos putos ruidos, tío? Una paranoia enorme, tío, como si alguien estuviese aquí andando, rozándose con algo, tío. Estoy volviendo loco, coño. Lo juro, tío, que lo mismo nada más que lo estoy escuchando yo. Y me estoy volviendo loco. Pero las cámaras deben captarlo, tío, que se escucha como un algo. Por momento, tío. Vale. Voy a cenar y después me voy a preparar para dormirme y pondré la cámara en la habitación y a ver cómo paso la primera noche. Nos vemos ahora en un rato cuando termine de cenar. Bueno, familia, pues he cenado. Me voy a lavar los dientes. Voy a poner esta cámara mismo esbozando para allá. Se me vea lavándome los dientes. Vamos a darle luz. Color, mejor dicho. Tengo que decir que ahora me iré a dormir. Dejaré las cámaras grabando el tiempo que duren, no por batería, porque por batería las podría tener enchufadas toda la noche, pero las tarjetas de memoria no duran tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, las dejaré hasta que aguanten y se apaguen solas, y mañana temprano me pondré a revisar lo que haya pasado por la noche. Por cierto, esto no es un fallo de rascos, es que después de cenar me ha entrado frío y me he cambiado la sudadera, ¿de acuerdo? Bueno, dientes lavados. Vamos a colocar esta cámara así. Flama, visión nocturna. De acuerdo. Tiramos de la cisterna. Voy a poner esto aquí mismo. Vale. Vamos a dejar ahí por si capta algo. Los detectores de movimiento no, porque me gustaría descansar bien. Por aquí esta luz la vamos a apagar. Ahí está. De acuerdo. Se me ve. Ahí está. Le vamos aquí leña. Y pondremos eso. Apagamos esta luz también. Apagamos la luz. Por la noche va a haber 3 cámaras nada más porque he apagado también el ordenador con la otra cámara. ¿De acuerdo? Es tanto emocionante como terrorífico el estar haciendo esto, en verdad.
Así que bueno, vamos a proceder a descansar. Que mañana nos espera un día interesante. Buenas noches a todos los benditos. Vamos allá. Buenas noches. Buenos días a todos los benditos. Nueve de la mañana. Joder, seré -2. Bueno, voy a... Ahí está. Voy a espabilarme. He pasado calor esta noche. Increíblemente. Y voy a espabilarme, voy a desayunar y vamos a ver qué es lo que han recogido las cámaras durante el tiempo que han estado grabando. A ver si han captado algo, tío. Me pondré a analizar primero por el audio, a ver si con las ondas de audio encuentro algo, y si no, pues como tenga que ponerme a ver los vídeos enteros, en fin, me tengo que poner a ver los vídeos enteros, sí, que estoy recién levantado y no carburo todavía.